Es decir, del hecho de que ante la incapacidad relativa de las autoridades establecidas para combatir este flagelo, una porción de la población está dispuesta a ir más allá de la ley. Creo que es importante señalar en este sentido que es variable la cantidad de gentes que llegan a esta posición entre los distintos estados de la República. De hecho, una de las conclusiones más interesantes de esta encuesta es precisamente que los estados más golpeados por el narcotráfico, en este caso Chihuahua y Nuevo León, en esta encuesta, son precisamente donde encontramos mayores indicadores de esta actitud que yo llamaría de desesperación de la ciudadanía. Es importante destacar entonces que no es homogéneo el país en sus juicios acerca de lo que pasa, sino que precisamente en los espacios o lugares donde el narcotráfico está más presente es lógicamente donde encontramos estas expresiones. Otra parte de la encuesta Sirena 2011 pregunta a los mexicanos sobre la percepción que tiene del Ejército y de la Marina. Ambas fuerzas desplegadas en el país norteamericano son la punta de lanza de la lucha del gobierno federal contra el narcotráfico. Para muchos, este plan de seguridad ha generado una espiral de violencia. Para otros, esto ha sido lo más efectivo ante la amenaza letal de los narcos. La participación del ejército en las calles de México se debe a la dimensión de la amenaza que implican los carteles, su poder de fuego, número de sicarios y nivel de organización de las estructuras delictivas, la crisis moral y los problemas de corrupción de las policías estatales y municipales en las zonas conflictivas, el carácter transnacional del problema del narcotráfico y finalmente el dominio territorial que tiene el crimen organizado en algunos estados. La encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia 2011 preguntó a los ciudadanos qué tanto aprueba o desaprueba la incursión de soldados y marinos en las calles de las ciudades para enfrentar a los narcos. Así contestaron los mexicanos. En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el ejército realiza su trabajo? Desaprueba totalmente 5%, desaprueba poco 9%, no aprueba ni desaprueba 12%, aprueba algo 39%, aprueba mucho 33%. ¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que la Marina realiza su trabajo? Desaprueba totalmente 4%, desaprueba poco 9%, no aprueba ni desaprueba 12%, aprueba algo 39%, aprueba mucho 30%, no sabe 6%. En Ciudad de México, señor Felipe González y González, ¿cómo entender? Hay un gran aprecio de la población civil sobre la aparición del ejército y de los marinos en diferentes calles para combatir a los narcotraficantes, pero también han sido muy criticados este actuar y esta orden presidencial de Felipe Calderón de enviar a militares a las calles reemplazando a la policía. ¿Cómo entender ese doble lenguaje que se está manejando en México? Sí, me parece que recuperando cosas que han dicho mis colegas en el programa, tanto el general como el doctor Olvera, efectivamente la encuesta hace ver cómo la mayoría de la población aprueba las medidas que ha tomado el gobierno de la República, pero también considera que el próximo presidente de la República, independientemente del partido político que gane las elecciones de 2010, deberá continuar la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Es decir, me parece que desde ese punto de vista la población del país conoce perfectamente la problemática que enfrenta. Uno de ellos es el tema de narcotráfico, sabe que esta es una lucha en la que no hay que cejar y así lo reconoce. Por otra parte, el reconocimiento que el ejército tiene, independientemente de las encuestas en el país, me parece que es de una gran confianza, es una de las últimas instancias que resguarda al país. Como ustedes saben, y lo sabe todo el mundo en Latinoamérica, el ejército mexicano no es un ejército que vaya a combatir en el exterior, yo diría que es la salvaguarda última de las instituciones en el país y por eso goza de un gran prestigio y confianza. A eso voy. ¿Por qué cree usted entonces que la opinión pública en México está un poco dividida? Porque hay quienes piensan que la presencia de los militares en las calles de diferentes estados mexicanos empiezan a vulnerar o se van a ver vulnerados los derechos humanos de diferentes civiles en el proceso de la búsqueda de narcos. Hombre, si tomas el estado de Nuevo León, la encuesta que estamos publicando hace ver que
realmente la confianza en el ejército y la intervención del ejército se saluda y se ve con buenos ojos, se ve como una de las medidas que puede ayudar a enfrentar este flagelo. El ejército goza de un gran prestigio y goza de confianza por parte de la población. En ese sentido me parece que una de las percepciones es las personas se sienten más protegidas con el ejército que sin el ejército, en situaciones extremas de violencia como las que estamos enfrentando. Esa es la situación real. Estamos ante una emergencia, estamos ante una situación de violencia de las organizaciones criminales y en esas circunstancias la población se siente más protegida con la presencia del ejército. Al menos es lo que revela la encuesta. Me parece que luego viene también las interpretaciones que se pueden ya dar desde muy distintos puntos de vista, pero me parece que en este sentido es bueno recuperar la voz de las personas normales, comunes y corrientes. Metodológicamente esta encuesta se hizo persona a persona, no se hizo telefónicamente, se hizo visitando las casas, se hizo entrevistando a las personas con detenimiento y brindándoles la posibilidad realmente de reflexionar y de pensar lo que están afirmando. Permítame, vamos al estado de Veracruz, señor Javier Alberto Olvera Rivera. A eso me quiero referir con usted, la percepción de este estado, un momento en el que pues Veracruz no se puede ocultar que Veracruz ha sido un lugar muy afectado por el tema de la violencia de los narcotraficantes. ¿Cómo recibe el pueblo de Veracruz la llegada de los militares y los operativos militares dentro del mismo casco urbano? Bueno, la actitud diría yo que es ambivalente. Hay un sector de la población que se siente más seguro, pero debo decir que hay un amplio sector que se siente inseguro. Se ha comprobado que la presencia de las fuerzas militares en las calles genera ansiedad e incrementa el sentimiento de inseguridad en aquellos lugares donde la violencia no ha alcanzado ciertos niveles de intensidad. El caso, por ejemplo, de la ciudad donde vivo, Jalapa, donde ha habido enfrentamientos acotados, pequeños, en lugares alejados. La presencia de las fuerzas militares en las calles aumenta la ansiedad y el sentimiento de inseguridad. Incluso ha dado lugar a que se dispersen rumores maliciosos que han llevado a que padres de familia saquen a sus hijos de las escuelas en horas de clases ante el temor de que pueda haber un operativo militar. Y ha dado lugar, insisto, a que la gente viva una ansiedad relativa. Así que yo creo que la aceptación de la presencia de las fuerzas militares es relativa y depende y está condicionada por el contexto en que se encuentra la confrontación entre el Estado y el narcotráfico en cada lugar. General Luis Enrique Montenegro, ¿cómo explicar que la presencia de uniformados, de militares y de marinos en las calles, en los cascos urbanos de diferentes estados en México, están generando para muchos inseguridad, ansiedad, un poco de estrés en la ciudadanía y también el tema de la vulneración de derechos humanos? Mire, la experiencia colombiana, usted recuerda que al principio en Colombia, frente a los carteles de Cali y Medellín, pues era la policía la fortaleza para hacer frente al crimen organizado, pero también se requiere el apoyo a nivel rural de las fuerzas militares. En México, hasta ahora, en manos del ingeniero Genaro, se está creando la Policía Federal, que debe ser la fuerza que se encarga de hacer frente al crimen organizado. Las fuerzas militares a nivel de la Marina y el Ejército deben continuar en este momento en la lucha, pero requieren una capacitación en términos judiciales para evitar violaciones de derechos humanos y cosas de esas, pero en este momento tiene que estar unido toda la fuerza pública, Policía Federal, fuerzas militares con la PGR. Cuando estamos desunidos, quien gana es el delincuente. Entonces yo pienso que hay que capacitar a las fuerzas militares en temas relacionados con el control del delito y en un futuro muy próximo, los que deben hacer frente al crimen organizado en todos los países del mundo a nivel global son las policías nacionales o policías federales, con sus bloques de búsqueda, con su unidad de inteligencia y con su unidad de policía judicial. Por ahora debemos continuar como está la lucha. Sí, general, usted es asesor de la Policía Mexicana y está orientando cómo deben actuar en diferentes procesos con la presencia de los narcotraficantes. ¿Cómo recibe la Policía Mexicana las acusaciones directas de muchas fuentes que hablan de la corrupción inmensa, tanto en la Policía Federal como en la Policía Municipal? Bueno, en Colombia, usted recordará que en la época del cartel de Cali tuvimos problemas
con la policía que estaba allá en Cali, estaba en la lista de los delincuentes. Eso está ocurriendo en México, pero en las policías municipales. Es que hay más de 2.000 policías municipales, más las 32 que son estatales. Es difícil controlar esto. Entonces, el día en que se cree una policía federal fuerte, se va a evitar la corrupción. A nivel de la Policía Federal, soy testigo del control de confianza en manos del ingeniero Genaro y del comisionado Facundo Rosas, en que se ha disminuido los problemas de corrupción, pero cuando hay muchas policías, como México, se presenta eso. Pero pienso que a futuro, fortalecer una sola gran policía federal con un control de confianza, control disciplinarios, se va a ganar la guerra contra la corrupción y la guerra contra los delincuentes. Hacemos una pausa. Cuando regresemos seguiremos analizando con los protagonistas de la noticia la encuesta que determina que el 80% de los mexicanos están preocupados por la violencia. Ya nos vemos. Aunque diferentes analistas estiman que la economía formal de un país puede verse afectada o adulterada en su realidad por el ingreso de dineros provenientes de las mafias, la reciente encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011 demuestra que la economía mexicana se ha deteriorado y que el dinero del narcotráfico no ha cambiado esa percepción. La fortaleza del crimen organizado radica en su poder económico, que le permite corromper instituciones y vincularse con las altas esferas políticas y financieras de un país, por lo que ya no basta con mandar el ejército a combatirlo o acusarlo penalmente, sino que se requiere minar sus recursos y romper sus redes de lavado de dinero. Analistas estiman que el 70% de las ganancias que obtienen el crimen organizado y las mafias del narcotráfico ingresan a la economía formal. En la encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia México 2011, la población aprecia que la economía mexicana se ha deteriorado. Independiente de su situación económica personal, en general, ¿cómo califica la actual situación económica del país? Diría que es muy mala, 25%, mala, 42%, regular, 23%, buena, 9%, muy buena, 1%. Pensando en los próximos 12 meses, ¿usted diría que la economía del país mejorará o empeorará mucho o algo? Empeorará mucho, 18%. Empeorará algo, 20%. Seguirá igual, 27%. Mejorará algo, 25%. Mejorará mucho, 4%. No sabe, 6%. Señor Felipe González y González, en Ciudad de México, la gente se pregunta en América Latina dónde están las ganancias de los narcos y por qué no se ven reflejadas de alguna manera en la economía de este país. Bueno, me parece que eso es una falacia de ciertas concepciones. El narcotráfico no trae como consecuencia una ventaja económica para las familias, ni trae una elevación del nivel de vida, sino todo lo contrario. Lo que produce es pobreza y simplemente porque la generación de riqueza tiene que ver con el trabajo, el valor que se genera para la sociedad y no las conductas delictivas que lo que realmente hacen es restar a toda la población posibilidades para la generación de valor. Me parece que esos recursos van a las mafias internacionales y que no se integran en la economía del país, y eso explica pues que realmente no haya en las variables macroeconómicas una percepción de cuál es la importancia económica de este factor. Según la encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011 que conoció en primicia el programa La Noche, los mexicanos no conocen la más reciente reforma al sistema judicial que incluye juicios orales. Sin embargo, los encuestados creen que en esa modificación poco cambiará la administración de justicia en México. Para los analistas internacionales, la impunidad en México es uno de los factores determinantes para que persista la violencia del crimen organizado. La encuesta Sidena 2011 también recogió la percepción de los mexicanos sobre el sistema judicial. A la pregunta ¿cómo calificaría el sistema de justicia penal en su estado? En una escala de 1 a 7, los encuestados generaron un promedio de 4.8. Al convertir la escala de 1 a 10, el sondeo arrojó una calificación de 3.2. Una cantidad importante de mexicanos dicen no conocer la reciente reforma penal que incluye la incorporación de juicios orales en los procesos. Un 28% dice que sí ha escuchado sobre la reforma, contra un 71% que respondió de forma negativa en el total nacional.
La encuesta también recogió la opinión de los mexicanos sobre la misma reforma. En el total nacional, un 33% de los sondeados dice que el cambio mejorará el sistema de impartición de justicia. Un 37% cree que mejorará poco. Un 22% dice que no habrá ninguna diferencia con el sistema actual. Y un 3% dice que empeorará la administración de justicia en México.